Bueno, ¿cuándo explota todo? ¿Explota o no explota? ¿La sociedad está pasiva, dormida o por el contrario está exasperante, nerviosa, alterada y tal vez cansada, agotada por un extremo exceso de movimiento? Bueno, son preguntas que nos estamos haciendo por estos tiempos y algunos de manera mucho más particular, porque tal vez de eso depende en gran medida cómo vamos a salir de la actual situación de desesperación que parece vivir toda la sociedad. Y quiero hacer hincapié en esto. Todos, todas, en mayor o menor medida, o una enorme mayoría, está percibiendo que esto no da para más. Pero uno se encuentra en una salida reactiva por parte de lo que propone estas derechas neoliberales y una salida reactiva de la exasperación social, de esta crisis anímica colectiva. Y por otro lado, la psicopolítica que se construye desde abajo, tratando de pro producir algo con ese malestar colectivo. Y en gran medida de eso va a depender también porque es la gran ruptura de la supuesta crisis de representatividad, que parece ser, en la hipótesis de Ignacio Gago y de Leandro Bartolota, que los vamos a traer de nuevo hoy, ya hemos conversado con ellos aquí en el programa, tal vez la distancia, la incomprensión de aquellos que pretenden conducir ese desánimo colectivo y tener una representación política de eso, bueno, es lo que hace que no avance, que todavía se mantenga en la sociedad una especie de exasperación latente. Bueno, vamos a estudiar un poquito eso a la luz un poco de lo que decía un nuevo artículo de estos dos autores argentinos, sociólogos, pero también de algunas ideas que hemos traído acá sobre la sociedad del cansancio. Una época, la nuestra, marcada por el agotamiento colectivo. Vamos a ir precisando un diagnóstico de la sociedad actual que tal vez no es, seguro no es, el que aparece en los grandes medios de comunicación, que al hartazgo nos tienen constantemente acosados por encuestas, por círculos de gráficos de torta y por análisis económicos y políticos alrededor del cansancio de la sociedad o de lo que aguanta la sociedad y que lejos está de comprender verdaderamente el fenómeno de qué nos está pasando a la sociedad argentina en nuestra interioridad, ¿no? En el interior de cada uno de nosotros, pero sobre todo en el vínculo colectivo de ese malestar individual que cada uno está teniendo. Ese agotamiento colectivo que es producto de un modelo cultural y económico que nos empuja a los individuos en particular a la autoexplotación. Hemos hablado muchísimo sobre esto. El modelo cultural y económico actual busca la exacerbación de la autoexplotación de los individuos, la hiperproductividad y la constante optimización personal. Eso ya no es una situación individual tuya, mía, de los pibes o del laburante precarizado, del freelancer, sino que todos estamos metidos de una u otra manera en un modelo que es el de la optimización personal, el de estar permanentemente rindiendo cuentas hacia afuera. Y eso hace que además ese malestar que va generando, ese cansancio, esa hiperproductividad, ese agotamiento y todos sus efectos, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, el burnout, el bruxismo, se lleve hacia adentro. Lo llevemos y lo interioricemos, porque ya el que nos explota no está afuera, sino que somos nosotros mismos en la autoexigencia de rendir para sobrevivir. No es solo una exigencia estética o de belleza de cómo queremos vivir, sino que nos ha llevado esa precarización permanente a tener que hacer muchas cosas y optimizarnos permanentemente para poder sobrevivir en esta jungla del mundo actual. Nos explotamos a nosotros mismos con el afán de cumplir con las exigencias del sistema.
esa necesidad de adaptarnos, de innovar permanentemente y de sobrevivir, trabajar muchas horas, buscar ingresos adicionales en la economía informal, con alguna changa, con algún rebusque, y sacrificar sobre todo el descanso y el bienestar personal. Esto ha sido el gran cambio de la última década, de este modelo de la hiperconectividad, pero también de la exigencia, del rendimiento y del cansancio. Nos ha ido llevando planificadamente a resignar el descanso y el bienestar personal. Este ideal del emprendedor de sí mismo que nos promueven desde Mauricio Macri, ahora Javier Milei, pero toda la cultura actual en la publicidad, en la propaganda, y lo podemos ver constantemente. Bueno, no, nunca es alcanzado. Es decir, es un esfuerzo que no garantiza la estabilidad económica ni la prosperidad y que entonces multiplica la frustración y el cansancio. Esa lucha diaria por mantenernos a flote es la más opresiva porque, como decíamos, el sujeto, cada uno de nosotros, no podemos culpar a un agente externo, entonces interiorizamos e implotamos hacia adentro. La sociedad del rendimiento hace que los partidos y los líderes que hoy pretenden competir por los votos, por la representación de este malestar, por la atención de una sociedad además saturada de información y de conflictos, saturada de información y de conflicto, un factor que le agrega, le suma mucho a esa sensación de agotamiento y todos sus efectos, como decía, psicosociales, que terminan haciendo que implotemos. La sobreexposición a debates mediáticos totalmente, ¿cómo decirlo?, imprudentes, improductivos, discursos electorales vacíos, enfrentamientos discursivos que nadie puede entender o que parecen impotentes para cambiar la realidad, y la superposición de esos discursos generan una fatiga democrática. Una fatiga democrática. Son factores que explican este malestar actual y por qué la sociedad no explota y tal vez está implotando hacia adentro, lo cual, queremos adelantar, no implica que no haya una explosión social. Significa que si explota, explota a partir de estos factores de implosión y que en todo caso son los que tienen que comprenderse para poder actuar en esta sociedad contemporánea. Bueno, esta hipercompetencia que conduce al colapso por el agotamiento político. Vamos a ir un poquitito al artículo porque ya en unos minutos vamos a tener la entrevista. Quería comentar brevemente algunos conceptos de este artículo sobre el estallido social, esta pregunta de cuándo explota todo, que retoman estos autores en estos días en un artículo que está en el blog de Tinta Limón y en algún otro medio. Y empieza qué pasó, qué falló, por qué no explota, ¿no? Y es la pregunta que circula en muchos ámbitos en estos días, pero que retoma también una pregunta que los primeros días de Mauricio Macri, por ejemplo, aparecía también. Empieza el ajuste, empiezan los tarifazos y ¿cuándo explota? Pero también sucedió en la pandemia con Alberto Fernández en el gobierno y que iba circunscribiendo la vida en los territorios, llevando a una presión que parecía ya no tener capacidad de aumentar en los barrios particularmente, y se decía en cualquier momento explota todo. Bueno, eso que se ha ido posponiendo, ¿no? La explosión, el estallido social, la misma pregunta una y otra vez, y que, bueno, nos lleva a preguntar esto: ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Y por qué no explotó? La pregunta o la serie de preguntas, dicen estos autores, sobre el estallido es un fantasmático árbol tupido que viene tapando desde hace al menos 10 años la necesidad de investigar en profundidad el bosque complejo, variado y heterogéneo en sus especies, de las formas de vida de las mayorías populares.
Lo que tratan de hacer y de explicar y de insistir es que las explicaciones que nos damos, ¿por qué no explota? Por ejemplo, suele aparecer la respuesta de la sociedad está dormida, está adormecida, está anestesiada. Bueno, no explica y al contrario, tapa la complejidad del fenómeno y lleva a que no podamos conectar de verdad y directamente con el malestar colectivo y social que estamos viviendo. Que lejos de la pasividad es una hiperactividad, lejos del adormecimiento es una alteración de los sentidos permanente y eso hace que no podamos explicarnos del todo lo que está sucediendo. A ver, intentemos. El ajuste que pasó de su fase de guerra contra las vidas populares a su etapa criminal es lo que estamos viviendo por estos días, un ajuste de las formas de vida, un ajuste contra las vidas biológicas, ¿no? Estamos hablando de cortar con los medicamentos, con los alimentos. Hay acá un intento del ajuste biológico directamente sobre las vidas. Bueno, surge la olvidada sociedad, dicen. Ahora empezamos a hablar de la sociedad, porque durante todo este año los factores que iban a hacer caer al gobierno de Milei o mantenerse al gobierno de Milei eran factores económicos o políticos, y ahora empieza a aparecer la sociedad como un factor. ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Cómo está la sociedad? Bueno, un concepto olvidado para los medios de comunicación de forma bastante generalizada, y que ahora aparece con descripciones como la sociedad está enojada, indignada, paciente, resignada, desinteresada, esperanzada. Bueno, entre otros conceptos que aparecen en muchas notas periodísticas, por ejemplo, o sociológicas. Bueno, es una sociedad vista en oleadas, ¿no? Que puede traer esta pregunta por el estallido o no. El imperio de la encuestología que acompaña la profecía. ¿Va a venir o no va a venir el estallido? ¿Aguanta o no aguanta Milei o la sociedad, sea cual sea? Una coyuntura política escroleada y una sociedad diagnosticada a las apuradas y con la intención de comprender todo a golpe de vista. Algo que nos propusimos no hacer en este programa. Intentar no dar esas descripciones certeras, rápidas, en 5 minutos, de editoriales muy lúcidas o muy aseverativas, pero que toman los fenómenos sociales contemporáneos de una manera simplificada, que comprenden todo a golpe de vista de la sociedad. Bueno, entendemos que eso cae en saco roto y que no alcanza a comprender este fenómeno. La crisis de representación es antes una crisis de percepción de las transformaciones que se están produciendo en la sociedad. Y esto es lo que queremos hacer hincapié. Nosotros acá tratamos no de dar la descripción o el adelanto, la adivinación de qué va a suceder y por dónde va a explotar todo, sino tratar de percibir, de comprender en realidad cuál es la percepción de las transformaciones que se están viviendo en la sociedad para poder de verdad intervenir. Bueno, la sociedad evidentemente está por otro lado. La noción de implosión social surge tratando de comprender lo que llamamos estallidos hacia adentro. Implosiones sociales no son necesariamente espacializables, o sea, no se les puede encontrar un lugar hacia dónde va a estar. Va a ser en la calle, en las universidades, frente al palacio. Tenemos esa imagen, esa imaginación retrospectiva que nos lleva a pensar que el estallido va a suceder en esos lugares, en espacios ya configurados en nuestra mente, y que, bueno, tal vez las implosiones sociales son conflictividades sociales silenciosas para cierta escucha política, y es porque parecen tragarse a sí mismas y no emanar muchos signos o señales al ambiente, no son estruendosas. Eso es lo que dicen estos autores y que nos está ayudando a tratar de pensar. Ahora vamos a ir a las conclusiones. No se trata de reemplazar a la idea de estallido por la de implosión, ni de pensar que la implosión prepara el estallido
o es lo que sucede mientras o porque no hay estallido. La invitación es a un desplazamiento perceptivo, cambiar. ¿Viste cuando mirás a otro ángulo o desde otro ángulo una cosa y te cambia la percepción y ahí podés comprenderlo al fenómeno? Bueno, eso tratamos de hacer cotidianamente acá y en este caso también tratar de comprender a la sociedad desde otro ángulo. Hay implosión social y hay o puede haber estallido también. Ambas cosas pueden suceder. Pensar lo que está sucediendo hace años o lo que puede suceder desde las profundas mutaciones de los lazos sociales en la precariedad. La precariedad de la vida es lo que necesitamos pensar de manera más lúcida, la crisis anímica colectiva, este precariado psíquico al que nos ha llevado el psicopoder capitalista actual y a partir de eso sacar algunas de las conclusiones de cómo podemos hacer, bueno, particularmente tratar de darnos espacios, espacios de bienestar, espacios de descanso, espacios donde podamos salir de esa exasperación permanente, de esa violencia inquietante, escuchar las fuerzas y violencias inquietantes plegadas en esa forma de lo social en la precariedad, esos susurros, silencios y murmullos, esos antes de que se hagan letales en la sociedad, un aumento de la tasa social de suicidios, de consumos problemáticos, desbordes, colapsos en salud mental, violencias sueltas, terror anímico profundo y muchos etcétera. Que se suelten las invocaciones a pueblos imaginarios y se investiguen las vidas populares concretas. Ese es el pedido, la recomendación para poder salir, para poder entender y comprender de verdad qué es lo que está pasando en el subsuelo de nuestra patria, en un subsuelo ahora psíquico, psíquico-social, que explica en gran medida esta pasividad que no es un adormecimiento, sino muy por el contrario, una hipermovilización forzada.